Un placer poder saludarles en esta hermosa mañana. Estamos en plena Semana Santa, donde no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo nos recordamos de la pasión de Cristo, todo esto lo que pasó con el Señor Jesucristo, y es una semana de reflexión. Aquí con un nuevo programa de Caminamos Contigo. Este programa es preparado de parte del Departamento de la Consejería de aquí de la radio. Usted puede llamarnos, usted puede escribirnos, puede pedir turno en la Consejería de la radio, y en cualquier momento también puede pedir visitas. Nosotros realizamos cultos, también realizamos visitas a las estancias. Alguna persona que lo pide, siempre procuramos de cumplirlo en algún momento. También damos charlas en los colegios. Y hoy estamos de nuevo con un programa que es muy interesante porque es un tema que justamente nos corresponde en esos días pensar, reflexionar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Su resurrección, nuestra salvación. Y si en caso de que usted nos quiere comunicar en algún momento dado, nuestro número de teléfono es 0984 77 77 07. Bueno, y como muchas veces, también hoy estamos con un invitado especial que es bien preparado para ese tema. Realmente es un tema muy interesante que siempre se comenta en las prédicas, en los, vamos a decir, fiestas familiares donde uno está. Queremos compartir hoy con el señor Joachim Zawadzki. Y Joachim, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Enrique. Gracias por la invitación. Estoy muy bien. Joachim, hemos puesto ese título de ese tema, Su resurrección, nuestra salvación. Pero antes de entrar en ese tema, si usted podría presentarse un poco. Usted es hombre casado, con familia, ¿dónde trabajas? Sí, así es. En los años 1986 y 7 yo pasé por el IFD acá en Filadelfia y estuvo unos 6 años profesor de elemental en la primaria en Schental. Yeah. Después entré a los estudios teológicos en Suiza por 5 años y al regreso, bueno, antes de ir al estudio en Suiza casé con Renate Vive, que viene de Lolita. Y con ella junta tenemos 8 hijos, 4 varones y 4 chicas, casi todos ya adultos, están por salir de la casa. Y al volver del estudio, yo entré en la secundaria y en la escuela bíblica de Loma Plata desde el año 1999. Y ahí quiero todavía. Estoy desde el año 2004. Yo tomé la dirección de la escuela bíblica, pero estoy todavía ligado con la secundaria en Loma Plata y en Neuhof también. Qué bendición, qué trabajo tan importante lo de la palabra de Dios, además enseñando a la gente que tanto lo necesita, o sea, todos lo necesitamos. Sí, Joachim, queremos compartir con ustedes ese tema tan interesante de la resurrección. ¿Cuándo pasó eso en algún momento que una persona resucite? Normalmente hoy estamos acostumbrados, alguien muere, bueno, ya murió y ya no está más con nosotros, pero hubo un hombre que murió y resucitó. Y nosotros habíamos puesto una pregunta, ¿cómo podemos comprobar la resurrección, si es cierta o no es cierta? A pesar de que en nuestro país no es tanto una pregunta. Yo estaba pensando en esa pregunta. No tenemos gente de repente que dice, bueno, no, yo no creo tanto que Jesús resucitó, es imposible. Pero siempre hay eso, ¿verdad? Pero es bueno que comentemos un poco ese tema. Y querido oyente, ese programa también se repite mañana por la radio. Y también usted puede vernos en Facebook Live y también después en las redes, tanto en Spotify como en YouTube, o sea, en las redes, en Instagram estamos ahí. Se queda grabado, de repente usted tiene que ir a trabajar. Hoy
después puede igual verlo o escucharlo de nuevo. Joachim, el tema de la resurrección, bueno, fue hace más de 2000 años, o cerca de 2000 años, cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez a este mundo. El mundo, como dice mismo la Biblia, vino a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Tal vez no todos, pero una gran parte, especialmente la parte religiosa. Fue muerto en la cruz, que es una historia muy conocida para la mayoría, y la Biblia dice que Él resucitó. ¿Qué podemos hablar al respecto de su resurrección? Creo que es importante de ver cómo funciona la fe junto con las evidencias. Yeah. Mucha gente dice, si hay evidencias, la fe es en vano, no necesitamos que creemos, porque tenemos la evidencia. Y por otro lado, si la gente quiere creer, entonces no está interesados en las evidencias, no está interesados en los hechos que ocurrieron, que nos presenta la Biblia. Pero la Biblia basa sobre ciertas evidencias y por ahí se puede concluir en lo que no nos vemos. Sí. Miramos la tumba, si está vacía, podemos hacer ciertas conclusiones. Una es robar el cuerpo o que está resucitado, ¿sí? Pero fe y evidencias siempre van en la Biblia mano a mano. Si las evidencias no son ciertas, mucho menos se puede hacer frases de creer. Sí, así es por lo menos la base. Y la fe está basando sobre muchas evidencias en la Biblia. Inclusive gente que no son ni de la Biblia, o sea, también, Josefo, por ejemplo, escribieron. Exactamente, sí. Bueno, ¿cómo se puede comprobar la veracidad de la resurrección de Jesús? Bueno, mira, la prueba legal de hechos históricos no funciona de la misma manera como en ciencias naturales. Estas pueden repetir o probar ciertos hechos en la actualidad tantas veces como se desee mediante una experimentación. Se puede hacer experimentos y se pueden comprobar en las ciencias naturales. Por ejemplo, medir la velocidad y qué efecto tiene y eso todo, ¿sí? La prueba legal de hechos históricos, sin embargo, esto no ocurre con un acontecimiento histórico. Si alguien en Australia, yo voy a presentar un ejemplo que yo leí de Josh McDowell, es un conferencista internacional muy conocido. Él presentó un ejemplo muy interesante. Él dijo lo siguiente: si alguien en Australia, si un personaje quiere saber un cierto acontecimiento que estuvo en Londres, en Inglaterra, ¿sí? Digamos, tenemos esta opción. Si alguien en Australia, por ejemplo, quiere demostrar que dos hombres almorzaron un viernes 1959, hace 20, 30 años más atrás, ¿sí? Si almorzaron en el restaurante de Tavern Museum de Great Russell Street, en un cierto barrio de Londres, esto no puede hacer con un experimento en laboratorio. Es claramente, es decir, no se puede comprobar con un experimento. La prueba legal de hechos históricos funciona de forma diferente. Para probar hechos históricos se necesita información que disipe o disuelve toda duda razonable. Y la prueba legal de hechos históricos se basa en tres tipos de evidencias. El uno es los relatos orales. Si hay testigos de esta época que estuvieron también en este restaurante, también testigos escritos, lo voy a presentar enseguida, y también objetos de este restaurante, por ejemplo, de esta época, reliquias o cartas o cualquier cosa, ¿sí? El australiano no tiene forma de retroceder en el tiempo, está 50 años después, ¿sí? Y
ir al lugar, realizar sus observaciones y no puede recopilar datos de primera mano. No es eso imposible. Sin embargo, es posible probar con bastante fiabilidad que estos dos hombres almorzaron juntos. ¿Qué pasos tiene que seguir? En primer lugar, puede ser que él encuentra una mujer que estaba también presente antes en este restaurante. Y esa mujer observó constantemente a estos dos hombres que almorzaron ahí, porque uno puede ser que recuerda a un pariente o así, ¿sí? Está observando, está curioso, qué tipos son un poco raros, pero interesantes para ella. Esta mujer observó intentamente y desde entraron en el restaurante, ¿sí? No solo puede atestiguar verbalmente su almuerzo, sino que también es muy probable que ella lleva un diario en casa y hace sus anotaciones sobre este acontecimiento en el restaurante, ¿sí? Pero ya está escrito. Tiene un testigo como de ojo, ¿sí? Sí. Visual. Y también tiene algo por escrito. Si su diario se encuentra alguna vez después de muchos años, proporcionará testimonios escritos, además de su relato verbal, que relató de memoria 20 años después, o 50 años después, ¿sí? Bueno, el siguiente caso, digamos, testigo es, hay otros que están ahí, por ejemplo, el mozo, camarero, como se dice, ¿no? El mozo que sirve la comida. Estos tipos mozos son personas que tienden a recordar información que podríamos considerar inútil, pero ellos anotan. Y, por ejemplo, sin duda recordará que uno de los hombres era estadounidense, no era un puro de Inglaterra, de estadounidense, por su acento. Tiene una expresión especial, ¿sí? Cuando pidió su comida. Sí. Y también recordará que este estadounidense le pidió una recomendación de comida. Eso está en su mente. Y este testimonio, por ejemplo, por sí solo sería suficiente para ofrecer un relato fiable ya, ¿sí? Junto con el testigo de la mujer. Pero puede ser un caso más con una prueba adicional que estos dos hombres efectivamente almorzaron allí. Es que posible uno de ellos 20, 30, 50 años después encuentra en su billetera el recibo en un rincón de su billetera, ¿sí? El recibo de dinero que pagó para su comida. Bueno, entonces si juntamos estas evidencias, podemos decir sin duda que almorzaron en esta fecha ahí. Así se trata hechos históricos para comprobar que se ocurren realmente, que están legalmente basados, ¿sí? Sí. Bueno, así es el trabajo científico en cuanto a los hechos históricos. Y si ahora hacemos esa prueba con la Biblia, lo podemos hacer o lo podemos decir lo siguiente. Yo quiero un poco detallar. Si comparemos esta línea de razonamiento con acontecimientos históricos de la Biblia y otros eventos del mismo periodo, lo podemos decir lo siguiente. En primer lugar, la Biblia es un libro antiguo del que se han encontrado 22,000 copias. Wow. Billeteras, ¿sí? Digamos, rollos, recibos, como un recibo en su billetera, ¿sí? 22 o más ya. Copias desde un temprano edad, ya de 50 años después de la resurrección de Jesús, ¿sí? Y aún se descubren todavía más. Para un historiador, esto significa que cuantos más copias hayas disponible, con mayor fiabilidad se puede reconstruir el original. Sin duda, ¿sí?
Y además los judíos eran muy delicados en copiar, ¿verdad? Los judíos fueron expertos, sí. Lo copiaron de mucha perfección, Sí. con gran perfección, sí. Así es. Si solo existe una copia, su mensaje es muy vago. Se puede... Muy poco probable. Sí, puede ser dudable, ¿sí? Poco probable, sí. Pero si muchos testigos coinciden en los puntos principales, es muy improbable que se equivocan. Es posible que tienen razón, ¿sí? Bueno, pero comparamos estos testigos escritos con los testigos de filósofos con griegos. Vamos a hacer una comparación. Hay que tener en cuenta el tiempo transcurrido entre el suceso y la publicación. Si hay más tiempo, más dudas pueden entrar, ¿sí? Sí. Dado que solo existen 7 copias de los escritos del filósofo griego Platón. Del Platón solamente 7 copias existen. ¿Sí? Y que estas fueron escritas 900 años después de la resurrección de Jesús. Pero él ya vivió 300 años antes. Es decir, del acontecimientos o de las expresiones de Platón hasta que escribieron, que hicieron por carta, pasaron 1200 años. Wow. 1200 años. Después de su muerte, su fiabilidad sería extremadamente baja. Sí, extremadamente baja. Pero, sin embargo, la fiabilidad de las declaraciones de Platón no suele cuestionarse. Ningún hombre estudioso en la universidad va a dudar si están las expresiones de Platón. Tómenlo como está. Sí, Esa es la verdad. Sin embargo, la fiabilidad de las declaraciones de Platón no suele cuestionarse, a pesar de que su verdadero nombre era Aristócles, no era Platón, un hecho que casi nadie conoce. Sí, no es realmente su nombre, ¿sí? Lo mismo se aplica con Aristóteles, también un filósofo muy conocido en todo el mundo estudioso, donde encontramos un lapso de 1400 años. 1400 años antes de que el historiador romano Tácito, así es el escritor, ¿sí? Escribiera sus supuestas declaraciones. Sí. Tácito lo hizo 1400 años después de su vida. Sí. Y ahora, si nosotros comparamos estos datos con los hallazgos bíblicos que tenemos, debemos decir lo siguiente: en la Biblia se han encontrado textos mucho mejor conservados, mucho más numerosas y con un grado de coherencia mucho más mayor que en cualquier otro texto antiguo conocido que se usan en la universidad y todo. Y además no transcurren más de 10 o 20 años del acontecimiento hasta que pusieron por escrito. Sí. 20 años, entonces ya escribieron los relatos de la Biblia y su escritura. Y si las historias de la... bueno, eso ya es un tema un poquito más diferente, pero así se entra en los hechos históricos y nosotros podríamos decir es extremadamente bien comprobado, comprobado el hecho de resurrección. Interesante es lo que Josh McDowell lo experimentó en la universidad cuando era joven, 20, 24 años. Él estaba en la universidad. Él estaba atea todavía. Ateo, sí. Pero encontró algún grupo cristianos y se enoja sobre estos cristianos que él tiene en mente si los cristianos quieren creer. Entonces... francamente no quieren saber.
Un hombre que cree no quiere saber los datos. Yeah. Y por eso dijo, nunca resucitó Jesús. Pero un muchacho de los cristianos se levantó y dijo al revés, Josh, por favor, dame la evidencia que la tumba está llena todavía. Llena con el cuerpo de Jesús. Y él dijo, bueno, es una muy buena tarea, lo voy a tomarme. Y se pasó por todas las partes que podía hacer. Y encontró este tema. Él dice, por fin, en todos los estudios que hizo, no hay un acontecimiento en la historia más bien comprobada que la resurrección de Jesús. Y se convirtió. Encontró a Jesús. Qué bueno. Sí, así es. Sí, ahí realmente resolvemos esta pregunta, ¿verdad? Es una evidencia, yo creo que gracias a Dios en nuestro país la gente normalmente no cuestiona tampoco, pero hay gente que dicen que sabemos de eso, ¿verdad? Que si es cierto o no es cierto. Ahora, ¿qué es la importancia que tiene la resurrección para nosotros hoy día? Bueno, antes de responder esta pregunta, quiero entrar un argumento más que muchas veces suele presentar. Mucha gente que no cree en la Biblia y los acontecimientos de la Biblia dicen, bueno, miren, ni los apóstoles ni los que siguieron a Jesús creen realmente que era este Mesías, que era el Salvador. Tienen dudas, se dispersaron por todas partes, se ocultaron y no querían saber más. Y bueno, después de un milagro tenían en mente, bueno, puede ser que se resucitó, que se levantó, ¿sí? Y siguen una mentira. ¿Sí? ¿Para qué no tener tantos dolores del espíritu y de su alma? Una conciencia acusada. Sí, levantaron o resucitaron su idea del gran Salvador, ¿no? Del gran rey que está prometido del Antiguo Testamento ya. Y querían levantar la idea viva, de poner arriba y seguirle. Porque hay muchos fanáticos religiosos en todo el mundo y con ese se puede comparar también los apóstoles, si entrar un fanatismo que nada tiene que ver con la realidad. Sí. Y bueno, también los musulmanes mueren por su fe y hay otras religiones fanáticos que sí están dispuestos para morir para su fe. Pero ¿cuál es la diferencia entre la fe de los apóstoles y la diferencia en la fe de digamos, musulmán fanático? Es muy importante de ver, en primer lugar, si los apóstoles quieren levantar una idea que no realmente se sucedió. Ellos tienen que construirse una mentira, ¿sí? Por sí mismos. Y levantar hacer todo lo que esa idea no muera. Y si todos los discípulos hubieran sido engañados, sería muy asombroso que estuvieran dispuestos a morir por esa mentira. Los fanáticos religiosos sabemos, son engañados. Ellos no saben realmente los datos, los hechos, cómo surgió todo, su fe y eso todo. Pero los apóstoles mismos en su vida ya sufrieron martirio. Su martirio, ¿sí? Y si los seguidores y los demás se pueden engañar, ellos podrían ir a la muerte por esa fe porque no tienen los datos. Pero los apóstoles mismos, ellos tienen los hechos, ellos construyeron una mentira, podría ser, ¿no? Y están dispuestos de morir para la mentira. Esto no se encuentra en todo el mundo. Sí. Si uno está engañado, sí.
Puede ser que en su fanatismo está dispuesto para morir esto. Pero construir un engaño para sí mismo y además morir para este es prácticamente imposible. Entonces ya están totalmente perdidos, ¿no? En su mente y todo. Sí, ellos tenían la ventaja de que ellos mismos habían visto eso, habían hablado con Jesús después de su resurrección. Entonces ellos tenían mucha posibilidad tenían los datos de primera mano. Esa era la ventaja. Exactamente. Sí. Exactamente. Ahora, lo interesante es que los mismos judíos, los adversarios de Jesús, lo que creían, lo que fabricaron esa mentira con los soldados. Exactamente. Y esa mentira sí entre muchos judíos hoy día. Esto sí, pero es muy notable que en todas las discusiones que tenían los apóstoles después en los Hechos, en el libro de los Hechos, muchas veces confrontaron otra vez con los fariseos, los apóstoles y Pablo también. ¿Sí? En todas las conversaciones después en los Hechos, nunca más levantaron esa mentira. Solamente está escrito por un evangelio, pero después, con el combate, con las discusiones y todo, no tenían más el coraje de repetir esa mentira. Sí, porque sabían perfectamente que el pueblo lo sabía. Totalmente, sí. Es el tema, sí. Bien, entonces ahí tenemos muchas evidencias de que Cristo resucitó. Ahora, esa importancia de la resurrección para nosotros. Sí, quiero responder esta corta pregunta con un versículo muy corto. Nos encontramos en 2 Corintios, capítulo 1, 20. Ahí dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por nosotros, a gloria de Dios. Es decir, si Jesús nunca resucitó, todas las promesas del Antiguo Testamento y además que están en el Nuevo Testamento no pueden entregarse a sus hijos si no resucitó. La resurrección es la promesa de la herencia celestial y en primer lugar la vida eterna, la posibilidad de entrar en la gloria de Dios, de ver de cara a cara, de hablar otra vez con el Creador. Y esas todas promesas no se pueden convertirse en realidad si Él no resucitó. Con eso está todo muerto, toda nuestra esperanza, nuestra añoranza, o como se dice. Nuestra esperanza de la resurrección, de que también nosotros vamos a resucitar algún día. Exactamente, sí. Entonces, quedamos también en la tumba y con eso está todo. Y de hecho hay mucha gente que quieren hacerse esa mentira de que, acá uno muere y ya termina. Sí. Sin embargo, nuestra conciencia realmente no permite, realmente en lo profundo, el ser humano tiene esa conciencia impuesta por Dios en el ser humano de que hay algo después de la muerte. Exactamente. Incluso en la Biblia, en Romanos, habla de eso. Sí. Entonces, la importancia de la resurrección de Jesús es para nosotros que también nosotros podamos vivir con esa esperanza de que cuando morimos aquí vamos a resucitar. Asimismo, todas las promesas de Dios se convierten en realidad. Es un regalo que no podemos merecer de ninguna manera. Y estos regalos de arriba de nuestro Padre Celestial es ligado con la resurrección de su Hijo unigénito. Sí. Bien, vamos a ir a una canción. Si te parece, entonces vamos a ir a una canción y después seguimos con la pregunta, ¿cómo sería la vida de un cristiano sin la resurrección de Cristo Jesús? Si Jesús no hubiese resucitado, ¿cómo sería nuestra vida como cristiano, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la canción. Bueno, seguimos aquí con el tema tan interesante que es
la veracidad de la resurrección de Jesucristo en esta semana donde cada uno de nosotros nos tomamos tiempo para reflexionar. Muchos de repente tienen fiestas familiares, así que a disfrutar, seguir disfrutando de las fiestas familiares que son tan importantes también para que nosotros podamos disfrutar como familia. Es algo muy bíblico, los judíos lo tenían muy fuertemente. La familia es algo que Dios ha instituido y queremos que esto sea también una fiesta y mucho más cuando entendemos la importancia de la resurrección de Jesús, que nos ayuda a entender también y nos hace esa promesa de que también tú y yo vamos a resucitar algún momento dado. Y habíamos lanzado la pregunta antes de la pausa, ¿qué importancia tiene la resurrección para nosotros? Entonces, eso habíamos hablado. Y ahora queremos hablar, Joachim, de la pregunta, ¿cómo sería la vida de un cristiano sin la resurrección de Jesucristo? Eso, por ejemplo, si Jesucristo no hubiese resucitado. Bueno, creo que las tres preguntas más cruciales de un hombre no se puede responder si este hecho no ocurre. No existe, ¿verdad? No existe. La pregunta es, ¿de dónde vengo? ¿De dónde es mi descendencia? ¿De dónde entré en la vida? Sí. ¿Quién me creó? ¿De dónde vengo? Y la segunda pregunta es, ¿para qué estoy acá? ¿Qué es mi tarea? ¿Qué es mi don? ¿Qué es mis propuestas que tengo que cumplir? ¿Qué son los deberes? Y eso todo es la pregunta que me da sentido en esta vida. Esa es la segunda. Y la tercera es, ¿dónde me voy? Después de, por ejemplo, de mi vida y al morir, ¿dónde estoy? Bueno, esas tres preguntas son muy esenciales para responder al hombre. Y es notable cuando en toda su vida no logra responder. Muchas veces terminan con su vida, no tienen ganas de vivir, van emocionalmente abajo y querían terminar. Problema con depresión. Depresiones, quieren terminar su vida y no tienen ningún sentido de vivir más. Pero al otro lado, los otros que pueden ignorar estas preguntas, ellos le meten en la vida y cometen todo lo que la carne quiere, ¿no? La inmoralidad, sienten como placer y dicen, bueno, vamos a entrar a gozar, vamos a hacer fiesta cada día, este corto lapso de tiempo no se repita más, vamos a aprovechar a todo lo que podemos. Esas dos reacciones en general se puede observar, ¿sí? Pero hay también respuestas bíblicas. Quiero leer algunos versículos también que dice la carta de Corintios, la primera carta de Corintios, capítulo 15, desde versículo 14 hasta 19 y también el versículo 32 quiero presentarle y después podemos discutir un poquito, ¿sí? Ahí dice así: y si Cristo no se resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, los que oyen, los oyentes, sí. Es vana. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿sí? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estás en vuestros pecados, ¿sí? Son esclavos de pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos.
si murieron con la esperanza que Cristo van a levantar de la tumba, son perdidos. No tienen esperanza eterna. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Los más engañados de toda la clase, de toda cultura que existe en este mundo. Así lo expresa el apóstol Pablo. Eso para entender que el oyente entiende poco, el apóstol Pablo responde ahí a los corintios que estaban, justamente habían enseñanzas infiltradas de que no eran cierto, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, o sea, había ya gente que dudaban de que él resucitó. Esto es un tema y también la pregunta, ¿qué es el gozo de la vida? Le presentó también en Corintia muy fuerte, porque era una ciudad en donde los barcos internacionales vinieron y salieron y tenían una inmoralidad muy grande. Todos los del personal de los barcos no tenían mujeres y entraron en la ciudad para entrar a una prostituta, y eso todo era un tema muy, muy famoso en todo el mundo, pero en forma negativa, ¿no? Y ahí buscaron el sentido de la vida. Querían gozar la vida porque es corta, y ahí dice apóstol Pablo, no, la santidad de ser santos y de dejar toda la inmoralidad es muy importante para participar también en la vida eterna, ¿no? Sí, porque ahí cuando él hace esas preguntas, justamente si Jesús no hubiese resucitado, entonces está en vana nuestra predicación, nuestra esperanza está en vana, no estamos de vale esperando una resurrección. Y sí, esa ciudad era era un prostíbulo, esa ciudad. Sí, realmente había por el tema del comercio y mucho tráfico de personas ahí. Así Entonces Pablo tuvo que luchar para que la gente tenga otra esperanza por la cual valía luchar, porque y hasta hoy en día, Joachim, cuando pensamos en el ser humano, ¿por qué voy a yo abstenerme de todos esos placeres del mundo si no hay nada después, ¿verdad? Exactamente. Entonces la gente piensa hoy igual, ¿verdad? Así es. Es un tema muy triste, porque el apóstol Pablo dice, si nos dejamos ir la carne, entonces somos esclavos. Sí. No somos realmente libres. Sí. Pero Cristo está ahí con su Espíritu Santo, que quiere levantarnos, dar libertad de presentar un no a toda la inmoralidad. Es algo muy gozable, no sabe la gente. Ellos piensan que ser borracho o cualquier cosa, esto es lo que da gozo. Esa es la vida. Esa es la vida, así mismo. Pero él dice también, si sigo con el versículo 32, ahí sí dice, si como hombre batallé en Efeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Sí. Y esa es la idea de mucha gente. Exactamente, justamente como hoy también. ¿Sí? Bebamos y cada día fiesta y comamos porque mañana estamos muertos. Y muchos quieren apagar su conciencia con eso también, aunque saben en el fondo que no es así. Así que mismo. Cuando uno llega cerca, está en la cama, en el lecho de la muerte, y ahí sienten que hay algo después. Así es. Interesante la experiencia del un hombre de la iglesia, Agustino, muy bien conocido. Este Agustino era un filósofo en Roma y enseñaba durante toda la semana, y por la fin de semana entró a la prostituta. Él dijo, mi espíritu se puede levantar y no me afecta qué hago con el cuerpo. Sí, hizo una separación, eso todo. Sí. Bueno, no me da manchas a mi espíritu si me doy gozo con la prostituta. Pero él encontró Jesús también, era un 410 después de Cristo, y se convirtió como un cristiano y seguía a Jesús.
Y es muy interesante, su identidad se cambió, ¿sí? Antes tenía otros ideales y ahora se cambió totalmente. Ujú. Y la historia dice que por un cierto momento él está paseando por Roma otra vez, al fin de semana por la calle, y encontraba también otra vez una prostituta, le conocían de antes. Sí. Y ella gritaba a él y dijo, Agustino, yo soy. Y él dio la cara y dijo, yo no soy más el mismo. ¿Ya? Yo estoy totalmente convertido, tengo otro corazón, tengo vida nueva en Cristo y una nueva identidad, ¿no? Sí. Y ahí podríamos entrar un poco en el tema, Joachim. Mucha gente cuando no tienen a Cristo y lo quieren por su propio esfuerzo, quieren dejarlo. Hoy día podríamos hablar de la pornografía, de ser corrupto, de ser lo que uno es. O sea, esa identidad. Si uno lo quiere cambiar con su propio esfuerzo, no es imposible. Sí, es imposible. En primer lugar, tenemos que entregarnos a Cristo. Y esto solamente ocurre si nosotros abrimos nuestra vida francamente y digamos toda la verdad que ocurre en nuestra vida. Presentar a Jesús toda la verdad. Es el primer paso. Y después pedir la gracia y el Espíritu Santo que le convierte, paso a paso. En algunos casos, yo conozco bien algunos casos, ellos se entregan a Jesús con sus vicios y todo, y de antemano, de inmediato, Él le toma todos los vicios. Puede ser un milagro grande, pero el normal paso es así, que si se convierte como un hijo cristiano, Reciba a Cristo. Se reciba a Cristo, el Espíritu Santo quiere levantarle en un cierto lapso de tiempo, en un proceso, en donde paso a paso Él le muestra cuáles son las mentiras que son muy profundos en su mente. Le abre la mentira y reemplaza con la verdad. Es un proceso, en general, 3 a 5 años. ¿Sí? Mucha gente piensa y espera un milagro de inmediato, y entonces si no ocurra, entonces lo mete la toalla, ¿no? Y no convierte más. Se tira la toalla. Sí. No, y eso es justamente cuando se piensa, bueno, yo me convierto a Cristo y ya termina todo, ya no tengo deseo de la prostitución, no tengo deseo de alcohol, yo no tengo esos deseos hay que combatir igual. Exactamente. Pero sí. Normalmente no se puede dejar sin Cristo, pero cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, a través de Cristo entra a través de su Espíritu en nosotros, ahí tenemos esa fuerza para hacerlo. Exactamente. Y el trabajo del Espíritu Santo es de tal manera que siempre nos anima de tomar responsabilidad. No es un milagro. O sea, tengo que hacer algo. Tengo que decir francamente, es mentira que yo pienso. Y reemplazar con la verdad. Y por eso, con esto se madura el carácter, madura el personaje, y se pueden, crecer en la santidad, en eso todo. Y entonces estamos mucho más firmes si hay un milagro sin saber cómo hace la batalla, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, cuando pienso en mi propia vida, cuando entregué mi vida a Cristo, fue una liberación. Yo tenía problemas del alcohol también. Parecía que todos esos problemas en el momento terminaron. Estaba tan feliz porque Cristo entró en mi vida. Sí. Pero después, poco a poco, me estaba volviendo la lucha con esto. Tuve que decir no. Y también, por otro lado, también con el tiempo, cuanto más me dedicaba a la Biblia, a la lectura bíblica, al ayuno, a la oración,
Dios me empezaba a mostrar pecados que yo había cometido en mi juventud y tuve que incluso ir a gente a pedir perdón. Así porque es. para esa limpieza, esa limpieza, cuando uno más llega a la luz, más se revela lo que hay en lo profundo, aunque no tiene que ver con la salvación. Uno recibe a Cristo y es salvo, pero después la perfección, o sea, la purificación. Cristo poco a poco purifica. Tu expresión me recuerda a una frase de un teólogo también. Él dijo una vez, mucha gente que está entremetida con vicios y eso todo, dicen, bueno, yo quiero poner la botella de alcohol, de la cerveza, puede quedar en mi mesa y yo quiero verle, pero no tener deseo de tomarle. Le piensan es fuerza de arriba. Pero él dijo, no sé, el nombre no me viene, pero él dijo, en primer lugar viene la pureza, después la fuerza. Si te metes siempre en las tentaciones, no vas a levantarte. No, vas a resistir. Sí, hay que cortar primero y hay que limpiar el corazón. Ahí vendría el versículo de Santiago 4 cuando dice, sométanse a Dios. Así mismo. Y ese de someter a Dios, se podría hacer toda una prédica de eso, ¿verdad? ¿Qué significa someternos a Dios? Resistan al diablo y él se va. Pero mucha gente quiere resistir al diablo sin someterse a Dios, ¿verdad? Exactamente, así es. Entonces ese de someter a Dios es leer la Biblia, es orar, es dedicar, es congregarnos, es someternos realmente a lo que Él nos ha dejado en su palabra, ¿verdad? Si yo pienso en mi vida, mis amigos me volvieron a invitar. Pasaron unas semanas y ellos sabían perfectamente, entendían que yo había dejado eso, que Cristo había entrado en mi vida. Nos fuimos a la cantina y en el camino yo me di cuenta que estaba pasando, ¿verdad? Sí. Después luché ahí en el camino, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque no iba a tomar más. Cuando llegamos al lugar, yo realmente no tenía el deseo de tomar, no era eso tanto, pero mis amigos, ¿qué iban a decir, verdad? Entonces tuve una batalla fuerte, pero lo dije no. Entonces se rieron, se burlaron de todo, pero lo interesante es que uno de ellos tomó un poquito de cerveza, puso su vaso al otro lado, no tomó más y se cayó. Y 2 semanas después, bueno, él me dijo, ¿cómo vos podés? Siempre habíamos tomado juntos. Sí. ¿Cómo vos podés dejar? Y yo le dije, no necesito. Le dije, Cristo vino a mi vida, me cambió. Y va a ser una lucha todavía dejar todo eso, pero por los amigos especialmente. Pero no necesito. Y con una sonrisa le dije. 2 semanas después, él recibió también a Cristo y dejó también, ¿verdad? Entonces, eso fue el impacto que le tuvo a él, ¿verdad? Exactamente. Ahora, imagínense si yo lo hubiera caído, hubiera volvido, entonces él seguramente seguía tomando, ¿verdad? Exactamente, así mismo. Entonces, realmente es algo fuerte cuando Cristo entra en nuestra vida. Por eso estaba la pregunta, ¿cómo sería la vida si un cristiano es sin la resurrección? Ahora tenemos esa esperanza de la resurrección y tenemos algo por lo cual luchar. Porque si eso hacíamos, solamente lucháramos para acá, para la tierra, no tiene sentido. Pero sabemos que hay algo después de la muerte. Sí. Sabemos cómo Jesús resucitó. Tenemos las evidencias, Él resucitó y Él dijo, yo me voy y preparo lugar. Entonces yo voy a preparar los lugares para ustedes. Cuando ustedes pasen también a la eternidad, yo les espero ahí, ¿verdad? Entonces, por ese futuro después de la muerte, luchamos y vale la pena. Sí, siempre se pregunta, bueno, si hago algo, ¿vale la pena? Un empresario empieza un proyecto y él dice, bueno, acá no voy a tener ganancia, lo va a dejar. Pero si él sabe que en el futuro va a tener ganancia, él va a sacrificarse, va a invertir dinero y de todo, porque él sabe que al final vale la pena, ¿verdad? Exactamente. De la misma manera, y acá algo mucho más grande que nosotros podemos decir si vale la pena, porque hay algo después. Sí. Bueno, yo creo que sería bueno, nos quedan algunos minutos, sería bueno que nos vayamos a una última canción y ahí vamos a hablar más todavía de la última pregunta que dice, ¿cómo puedo ser parte de esta resurrección? Sí. Esa es una pregunta que va bien personal.
Y ahora en esta semana de reflexión, de pasión, queremos reflexionar también sobre eso, querido oyente. ¿Cómo yo puedo ser parte de esa resurrección? Tal vez usted dice, bueno, yo no entiendo mucho de eso, he escuchado ya de eso, pero ¿cómo yo puedo ser parte también de eso? Quiero disfrutar también esa vida, porque no es solamente una lucha, sino es un disfrutar también. Yo hoy puedo decir, a pesar de que siempre hay una lucha, yo vivo feliz. Exacto. O sea, la vida cristiana no es algo triste. Para mí es algo, es una... Si hago una comparación de antes y después, antes yo me acostaba pensaba cómo iba a vengarme de fulano, cómo iba a hacer esto. Tenía tantos pensamientos, muchas veces de odio y de borrachera y todo eso. Y ahora me acuesto, oro y duermo sin problema. O sea, vivo mucho mejor que antes. Así mismo es. Bueno, así que vamos a ir a una última canción y volvemos con la parte final de este programa. Sí. Ok, estamos de vuelta con el programa Caminamos Contigo y estamos charlando sobre un tema tan importante que es la resurrección de Jesucristo y cómo nos afecta a nosotros, qué pasaría con nosotros si no hubiese resucitado Jesús, pero sabemos que Él resucitó, sabemos que Él dijo, yo me voy y voy a preparar lugar para ustedes también. Y Él también dijo muy claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Él es el camino. Y estoy aquí para la gente que recién prendieron la radio, estoy aquí con el señor Joachim Zawadzki. Y estamos hablando justamente sobre ese tema de la resurrección de Jesús, de la importancia de la resurrección de Jesús. Y por último, antes de finalizar, queremos analizar esta última pregunta. ¿Cómo puedo ser parte de la resurrección? Y bueno, es algo muy personal. Sí. Nuestro Padre Celestial y su Hijo unigénico Jesús quieren entrar en una relación personalmente. No es algo teórico, no es algo... abstracto, no es una ideología. Y esto comienza así: por favor, preséntense ante mí como está. La Biblia dice, no hay hombre sin pecados. Uh-huh. Y abren su corazón, todos los motivos egoístas, todos los vicios, todo lo que hicieron, que cometieron. Y gritan el nombre realmente para cómo se puede escuchar. Uh-huh. Al cielo y dicen qué ocurrió en su vida y están dispuestos a entregarse porque tienen que realizar, como vos dijiste antes ya, que de por sí mismos no se pueden liberar. Uh-huh. Tienen que rendirse, sí, tienen que capitular, ¿no? Tienen que entregarse. Entregarse, sí. Y tienen que realizar que este acontecimiento en la cruz y la resurrección ocurra totalmente fuera de sus dones, fuera de sus esfuerzos, fuera de sus méritos. No pueden comprar, no pueden dar nada, no pueden... después no pueden ponerse y decir, yo tengo el mérito que me regales esto, yo ya hice tantas cosas buenas. Sí, hizo tantas cosas buenas, no. Esto no se puede hacer. En este momento entonces perdemos a Jesús. Sí, porque el ser humano es, lógicamente, nosotros pensamos y crecemos así, bueno, si me gano algo, es el hecho de que trabajo y me pagan, ¿verdad? Exactamente. Entonces, sí. Quiero con la salvación de repente así también. Yo hago tantas cosas buenas, entonces me tiene que dar la vida eterna. Pero la Biblia es totalmente diferente, porque si esto hubiera sido posible, entonces Jesús no hubiera muerto. Así es. Entonces, plena gracia. Exactamente, plena gracia. En el Antiguo Testamento Dios dijo ya a Moisés, si van a cumplir todos mis mandamientos, entonces van a vivir, pero al mismo tiempo testifica al hombre que no hay ninguno que puede cumplir. Uh-huh.
Y por eso entró todas las ofrendas, o como se dice, las ofrendas, sí. Sacrificios de ovejas, y eso todo, un animal inocente pues, debía dar su vida por hombres que estaban culpables. Y así el Cordero de Dios, Jesucristo, él era totalmente como único, inocente, y él daba su vida para nosotros. Tiene una misericordia bueno, que no se puede captar. Sí, que increíble, increíble y no termina esa su misericordia. Exactamente. Y si estamos de tal manera veraz, ¿sí? Y presentamos cómo están las cosas realmente, entonces él dice que va a responder. Cada uno puede esperar en dónde está, no sé dónde, en qué estancia, en qué pieza, entonces en qué lugar está. Si él grita al nombre de Jesucristo en todos sus problemas, él va a recibir una respuesta. O sea, uno puede ser un asesino, uno puede ser uno que era una persona muy pecadora. Sí. No tiene nada que ver la gravedad del pecado, sino si hay esa disposición de arrepentirse, de ir a Jesús, sea como fuere, nosotros tenemos el derecho de irnos. O sea, Jesús nos acepta tal como somos, así mismo, con tal que nos arrepentimos, ¿verdad? Exactamente. Es casi no se puede creer, pero así nos testifica la Biblia. Y millones de gente ya experimentaron. Yeah. Y eso es la única prueba para sí mismo, si Dios es la verdad. Él dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, creo que es versículo 17, ahí dice, si ustedes quieren comprobar que yo hablo la verdad, entonces hagan lo que yo digo. Háganlo y van a experimentar que vengo del Padre Celestial. Es una prueba muy personal, pero nada se puede superar esta prueba. Es impresionante. Bueno, entonces cuando hablamos de cómo puedo ser parte de la resurrección, de hecho vamos a resucitar todos. Sí, pecadores, cristianos, y cuando hablamos de cristianos no nos referimos a alguna religión, sino simplemente a personas que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, que han pasado, la Biblia lo llama de diferentes maneras, lo dice conversión, lo llama nuevo nacimiento, lo llama entregar a Cristo, a recibir a Cristo. Hay muchas formas, pero todo viene a lo mismo, que es una regeneración de nuestro ser, donde el Espíritu de Cristo entra en nosotros, en nuestro corazón. Si esto hemos hecho, entonces ahí somos cristianos. A partir de ahí, no porque yo pertenezco a la iglesia donde yo asisto o soy de tal religión, no tiene nada que ver. Tiene que ver con mi relación personal con Cristo. Y como usted dijo al principio, o sea, hace rato, que nuestro Padre Celestial es muy personal. Él quiere esa relación personal hoy en día también con nosotros. Nosotros podemos hablar con Él personalmente, podemos charlar con Él, podemos, aunque no le vemos, por esa fe que Él nos da mismo, y con eso podemos hablar y conversar con Él, contarle todo lo que sentimos, lo que hemos pasado, y Él nunca se apura. No. Pero siempre está ahí, y como dice la Biblia, Él está en todas partes. Como se dijo, ya yo puedo estar en una pieza, yo puedo estar en el tractor, yo puedo estar usted, señora, usted puede parar donde está, tal vez en una cocina, tal vez usted está sobre el tractor trabajando, escuchando, o haciendo alambrado, o está con los lecheros, ahí con la lechería, está con el tambo. No importa dónde usted se encuentra, usted puede hacer ahí un momento de paro. Es decir, bueno, yo siento realmente que Dios hoy me habla, Dios quiere algo de mí. Entonces usted ahí se arrodilla, como sea. No es una ley arrodillarse, pero muchas veces es una señal de reverencia. Sí. Y ahí usted se arrepiente
habla con Jesús, le dice sus pecados y le pide perdón por sus pecados, sus errores, y le invita a Jesús para que entre en su corazón. Esa es la clave realmente, y eso, ahí somos parte de la resurrección para la vida eterna. Exacto. Ahora, si no tomamos una decisión, ¿sí? Bueno, hay tiempo todavía, yo no, en ese momento no quiero tomar una decisión. Si usted no toma ninguna decisión, también es una decisión. Exactamente. Realmente, porque ahí usted realmente toma la decisión de no seguir a Cristo. Exacto. Y va a resucitar, pero para el juicio. Para el juicio. Para el juicio, y ya es tarde. Una vez que uno... Muchas veces está la idea, Joachim, también de que hay gente, después ya mueren y hay que rezar por la gente, hay que orar por la gente que muere para que Cristo les salve. No. Ya no, ¿verdad? Porque cuando una vez acá se muere, ya termina esa gracia. No tiene ninguna relevancia de rezar después. Yeah. Hay que decidir en esta vida. Y interesante es también que Jesús dice, yo... vengo tarde, cada vez más tarde para este mundo por segunda vez, porque no quiero la muerte de un incrédulo. Si hay alguna gente en el mundo... en otras palabras, estoy esperando. Estoy empujando esa venida hacia atrás. Todavía no llego porque no quiero la vida la muerte del inconverso. Así es. Mucha gente dice, cuando todo el mundo está cristianizado, entonces va a venir. No, él dice, yo espero, si hay alguien que se arrepiente, voy a esperar. Tengo paciencia, tengo demasiado tiempo, como dijiste, ¿no? Y voy a esperar hasta que te arrepientes. Y este es otra vez un caso de misericordia increíble. Sí. Bueno, concluyendo entonces, ya nuestra hora se está terminando, nuestro tiempo. Entonces, querido oyente, si usted puede llamarnos también por algunas dudas o mandarnos mensaje por el 0984-777707. Siempre estamos dispuestos para las consultas. Puede tomar un turno también. Pero si usted dice, bueno, yo quisiera tomar esa decisión y no sé cómo hacerlo solo, quisiera una ayuda, estamos para eso, podemos ayudarle en eso. Siempre cuando pienso en eso, Joachim, estuve en el interior, en el oriental un tiempo, como misionero, y una señora escuchando la radio, ella ya, el Espíritu le tocó su corazón, y el que predicó en aquel momento dijo, si usted está cocinando, apague su horno. Y ella justamente estaba haciendo eso. Ella estaba cocinando. Dijo, apague su horno, enciérrese en su dormitorio, póngase de rodillas, enseguida voy a orar, usted va a orar conmigo. Sí. Entonces ella lo hizo y fue una señora tan maravillosa después como ella siguió a Cristo. Ahora ya le conocí por muchos años, estuvo en nuestra iglesia, y ahora, bueno, ella ya falleció. Pero falleció con esa esperanza de la resurrección de la vida. Y fue por un programa de radio, ¿verdad? Qué bien. Que ella, y casi toda su familia después le siguió, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa sencilla realmente, pero es una decisión. Sí. Y no es una decisión fácil. Sí. El diablo siempre va a querer que no tomemos esa decisión. La decisión más importante de toda la vida. Sí. Yo puedo tomar la decisión de casarme, de comprar un auto, de comprar una moto, de comprar un terreno, de una casa. Todos son de repente decisiones importantes, pero esa es la decisión más importante para toda la vida. Así mismo. Tomar la decisión para recibir a Jesús en nuestro corazón, ser un cristiano, a partir de ahí seguir a Cristo, luchar y morir con esta esperanza de la resurrección. Bueno, queremos orar para finalizar. Porque no sé si tienes algo más lo que querías compartir. Creo que dijimos todo. Entonces quisiera orar, querido oyente, y para usted, si usted se encuentra en una situación, muchas veces en la Semana Santa, lo que ocurre es que hay mucha soledad, hay fiestas familiares para muchos, otros no tienen su familia, no viven lejos, están en el campo, se sienten abandonados. Tal vez cuando hablamos acá del amor del Padre Celestial, tal vez ni conocen a su papá. Entonces no sienten ese cariño de un padre porque nunca lo tuvieron. Pero este Padre Celestial sí es un Padre amoroso y Él se ocupa de nosotros
Entonces queremos orar para después terminar. Cristo Jesús, te doy gracias en este momento por tu palabra. Te doy gracias por esta firmeza de tu palabra, que es tan clara tu palabra y que podemos conocerla, leerla, y tenemos esa libertad en nuestro país de leer la palabra de Dios. ¿Cuántos países han pasado por eso, donde el gobierno incluso estaba impidiendo la lectura bíblica y impidieron las Biblias? Los cristianos fueron perseguidos y nosotros somos incluso apoyados. Gracias por esta libertad que tenemos aquí en nuestro país. Y si hay algún oyente que en este momento nos ha escuchado y ha sido tocado, Señor, que tú puedas seguir tocando el corazón de él y que él pueda encontrarte, que él pueda tomar esa decisión. Sabemos que tú estás esperando, como has dicho. Yo espero para que haya arrepentimiento, que haya más personas que se entreguen. Bendiga a nuestra audiencia, bendiga a cada familia que se reúne en esos días por la Semana Santa, y que realmente tu palabra pueda seguir creciendo en nuestro país y que haya reconciliación contigo, con los demás, que tu palabra puede prosperar en los corazones y que muchas familias puedan ser restauradas en nuestro país. Bendiga a cada uno que está detrás del mensaje, de llevar el mensaje a los hogares, por la radio, sea por las predicaciones en las iglesias. Se tienen muchas reuniones en ese momento. Bendiga a cada proclamador de tu palabra y que tu palabra siga creciendo en los corazones. Eso pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Joachim, por ese esfuerzo de venir aquí para compartir este tema tan interesante, tan importante que es la resurrección. Y entonces nos vemos en un próximo programa el próximo sábado.